Bueno, buenos días. Sí. Bueno. ¿Tiene un bolígrafo por ahí? ¿No tengo boli? No tengo porque... Me lo... Por... Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenido otra vez Pedro, el presidente de la audiencia que esté con nosotros. Les voy a plantear señorías, unos pequeños cambios de orden del día en la comisión, pero antes, y para empezar la comisión, las instituciones que tenemos en los diferentes grupos. El grupo mixto no ha llegado. Entiendo, hay diferentes compañeros que no han llegado porque todavía en la Junta de Portavoces en la mesa están. Entonces, este cambio es porque vamos a los asuntos que son de notificación y de votación, cuando se acordó en la anterior que las propuestas de resolución estaban acordadas por todos los grupos y tenemos quórum para votar, y después haremos, en el último punto, cambiaremos al primero, que es donde los portavoces tienen que intervenir. Entonces, empezamos por las instituciones. En la agrupación socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo. Muchas gracias. No hay ninguna. No hay ninguna. En el grupo nacionalista, Ana González sustituye a Nieves Lady. Muchas gracias. El grupo popular. Sí, Manuel Domínguez sustituye a Australia Navarro. Muchas gracias. En el grupo socialista, una institución. Vale. Bueno, dicho esto, en este caso, le vuelvo a reiterar el cambio. Empezaríamos por el orden del día, en vez de por el punto 1, por el punto 2, y continuaríamos hasta el final, y el punto 1 sería el primero. Bueno, ¿están de acuerdo por el sentimiento en el cambio de orden del día? Sí. Para que quede constancia, por si acaso nos impugnen después la comisión. Muchas gracias. Bueno, como habíamos quedado, vamos a hacer las propuestas de resolución a los diferentes informes, que son 6. En la anterior comisión los informes estaban casi por unanimidad, estaban acordados. Entonces no vamos a separar de cada informe, no vamos a separar las diferentes propuestas de resolución, sino vamos a votarlas todos en bloque, a no ser que algún grupo quiera que la hagamos por separado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, si quieres... todos los casos. Es decir, ¿quieren votos separados de cada una de las propuestas de resolución? Eso, si quieres, cuando toque voto separado, y el resto lo podemos votar en... Vale, venga. Pues entonces vamos a la votación de el punto 2.1, en este caso del informe de la Ciencia de Cuentas sobre fiscalización sobre el cumplimiento de las instituciones del Tribunal de Cuentas, que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos, resoluciones. Están por orden de... Porque empezamos con novena legislatura y así. Sí, con la novena legislatura IAC 0034, ¿vale? Ahora pregunto, ¿ese informe se pueden votar todas juntas o los hacemos por separado? Se pueden hacer juntas por separado. Vale. Pues entonces votamos las propuestas de resolución que han sido presentadas de las nuevas legislaturas del IAC 0034. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones no hay? Pues queda aprobada esta propuesta. La siguiente propuesta es la nueva legislatura IAC 0035, y en este caso me pide la palabra el vicepresidente. Sí, buenos días, presidente, buenos días, señoría. Pido a la presidencia que conste en el acta que me ausento en esta votación. Muchas gracias. Muchas gracias. No hace falta que... Señor Campos tiene también la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Disculpen que llegue un poquito tarde. El resto de compañeros estábamos en junta de portavoces y acaba de finalizar justo en este momento. De acuerdo al punto del orden del día en que nos encontramos, como ya manifestábamos en la comisión anterior, de la misma forma, y haciendo alusión pues exactamente al mismo artículo, voy a ausentarme también en esta votación. Vale, pues muchas gracias. Pues entonces se ausentan.
Vale, de palabra, compañero. Acogiéndome al mismo artículo, pues me ausento de la votación. Vale. También. No, pero te votaría. No, ella tú los 14-15 no lo eras. Claro. No son cabildos, son. ¿Cuándo salir, no? No hace falta salir. No hace falta salir. Queda el acta y solo son las corporaciones locales, los ayuntamientos, ¿vale? Solo ayuntamientos. Bueno, solo los ayuntamientos, perdona. No. Ya entiendo que lo han manifestado, bueno, me pide el letrado que levanten la mano los que se van a ausentar en esta votación que corresponde a los ayuntamientos. Los que se ausentan virtualmente. Vale. Ajá. ¿Hay algún problema con que votemos conjuntamente o quieren votar esta por separado? Vale, pues entonces votamos la propuesta de resolución de todos los grupos que la han presentado, la novena legislatura IAC 0035. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Continuamos a la otra propuesta de resolución del siguiente, la novena legislatura IAC 0037. En este caso solo había manifestado en la anterior comisión el compañero de Ciudadanos, que no se encuentra aquí, porque estamos tratando, y como no se encuentra, pues procedemos a la votación. No se encuentra, con lo cual no tiene que manifestarse, y procedemos a la votación y preguntamos exacto si hay posibilidad de que sean todas juntas o las quieren por separado. Vale. Entonces votamos la propuesta de resolución de los diferentes grupos de la nueva legislatura IAC 0037. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seguimos, en este caso, la décima legislatura IAC 0001. Así, que algunos hacen así y no saben que saquen levante. Que levante la mano bien para que quede constancia, para que quede grabado. Por ejemplo, Claro. levante la mano con ímpetu. Con ímpetu. Sí, para que quede constancia. Seguimos. Décima legislatura IAC 0001. En este no estoy equivocada, es esta. No queremos la votación conjunta. Bueno, te cuento y después si quieres coger el micrófono. Lo digo para que además expliquemos la razón del voto si es posible. Vale. ¿La bandera? Gracias, presidente. Pedimos la votación por separado del punto 4 de Coalición Canaria, ya que la recomendación que hace con respecto a los cabildos los engloba a todos y el propio informe de la cuenta de la audiencia de cuentas hace una referencia a 5 de los 7, con lo cual entendemos que no es correcto esa propuesta de resolución. Y en cuanto a las propuestas de resolución planteadas por el Partido Popular, pedimos voto por separado del punto 3, 4 y 5. El tercero, porque entendemos que las tasas son para cubrir el costo de un servicio y en todo caso el buen hacer en la selección de residuos haría que de por sí se pagasen menos tasas, ese es el incentivo real. Y segundo, los puntos 4 y 5 porque no tienen relación con el objeto del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Muchas gracias.
El quinto, que está a todos los cabildos, tampoco lo votaría porque es a 5 cabildos, parece que. Porque dice a todos los cabildos y solo 5. En este caso, en este caso solo ha manifestado del informe del Grupo Nacionalista, solo por separado el punto 4, entiendo, y del Grupo Popular el punto 3, 4 y 5. Eso es lo que entiendo, ¿vale? Que han solicitado los grupos que apoyan al gobierno. Vale, entonces. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, haremos 3 votaciones, si les parece. Vale. La han pedido por separado, vamos a hacerlo. Bueno. Yo te lo explico ahora. La coordinación de 5 porque no estaban cumpliendo. Bien. Y bueno, porque coordinación es bueno para todos, pero entiendo que. No, lo votaríamos juntas las de coalición y la de cualquier caso. Quiero decir, hicimos esta porque no entendíamos un problema, porque ustedes van a votar en contra. Vale, pues entonces entiendo que hay una buena voluntad, ponemos a los 5 cabildos, se incluye, sí. Entonces, se pide una modificación, una transicional en este momento, donde se incluyen los 5 cabildos, ¿entiendes? En el punto 4 se ponen los 5 cabildos, y entiendo que entonces se votarían todos conjuntamente. No, esa parte. Votamos todos conjuntos, las de coalición sí. Y la del PP no. Vale. Bueno, entonces, la transicional, vale. No, se modifica que el Parlamento de Canarias elija a los cabildos. Entonces, normal, para que no... Realmente, la propuesta de resolución que hace el Grupo Nacionalista Canario es trasladado una recomendación que hace el propio informe. Y el propio informe hace esa recomendación, pero exclusivamente para los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro. Que conste así, o sea, en la propuesta de resolución, en vez de cabildos, que aparezca el nombre de los 5 cabildos que acabo de mencionar. Vale, pues queda claro que en el punto 4 de la propuesta de resolución del Grupo Nacionalista se incorporan, la propuesta es a los 5 cabildos que menciona el informe, dejando fuera al cabildo de Galicia y al cabildo de Gran Canaria. No hace falta, solo se nombran a los 5. Ya está, solo los 5. Vale, en el mismo término. Vale. Bueno, pues entonces vamos a hacer 2 votaciones en este caso. Serían, votamos todas las propuestas de resolución menos los puntos 3, 4 y 5 de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular. ¿Quedamos así? Ok. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Levanten la mano, por favor, bien. Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y ahora votamos por separado los puntos 3, 4 y 5 de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular. En este caso, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ok, vale. Seguimos entonces en la siguiente propuesta de resolución de la 10ª legislatura, IAC 0002. ¿Hay algún problema? Sí, con respecto a la propuesta de resolución de Nueva Canaria, me gustaría que especificase o explicase el punto número 2 sobre el tema de la derogación, que dice, teniendo en cuenta la consideración de la derogación de la ley por otra del año 19, ¿no? En la propuesta de resolución número 2. No. Vale, nos está solicitando que de la propuesta de resolución de los 4 grupos que apoyan al gobierno, que la han firmado conjuntamente, el punto número 2. No, es que solamente hay. Perdona, en la otra página estaban las otras dos, no lo vi las otras. Está solo pidiendo aclaración del punto número 2. Del punto número 2, sí. Vale,
Porque hace la recomendación el informe sobre la ley actual que regía en aquel momento. Ahora dice con respecto a la actual. Eso se explicó otro día, pero bueno, le doy la palabra al portavoz. Para que quede constancia de la palabra al portavoz del Grupo Socialista. Bueno, se surgió un debate cuando se expuso el informe por parte de la Audiencia de Cuentas, ya que el informe de la Audiencia de Cuentas hacía referencia al cumplimiento o no de una norma que ya estaba derogada en el momento en el que se aprobó el informe por el propio Audiencia de Cuentas. Entonces, si realmente ese informe se tenía que haber hecho en base a la norma en vigor en ese momento o tenía que mantener el cumplimiento no de la norma en su momento. Y lo que dijimos es que entendíamos que, dada la extemporaneidad de la recomendación, de una recomendación que vamos a aprobar ahora sobre el cumplimiento de una norma que ya no está en vigor, pues entendíamos que no debería de ser así. Sí. Vale, sí. En cuestión eso, está todo el mundo de acuerdo. Simplemente es una recomendación que siga las recomendaciones al respecto de la nueva norma, ¿no? Con la nueva norma, con la aplicación de la nueva norma. Vale, de acuerdo. Vale, de acuerdo. ¿Algún otro matiz en estas propuestas de resolución? Las votamos entonces todas en bloque. Vale, pues entonces votamos la propuesta de resolución que se han presentado de la 10ª legislatura, ya sé, 0002. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Seguimos de la 10ª legislatura, IAC 0004. En esta falta. En esta. Vale. La palabra sí. Pedimos la votación separada de la propuesta de resolución número 4 del Grupo Nacionalista Canario. La explicación es que hace un mandato a un órgano de tutela financiera que hoy por hoy no está constituido formalmente, en tanto en cuanto que estamos en un proceso de traspaso de competencias. Es un órgano que está previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias como una competencia que debe asumir la comunidad autónoma con respecto a las corporaciones locales, y dado que ese órgano de tutela financiera no está constituido ni la transferencia hecha de forma efectiva en cuanto a recursos humanos y materiales, no podemos aprobar pues una propuesta de resolución que, entendiendo el fondo, no es desde luego el momento temporal de aprobar dicha propuesta de resolución. Señor Barragán. En este tema, el primer escrito después de aprobarse el Estatuto de Autonomía que llega de transferencias por parte del Estado es este, es decir, es la primera comunicación que llega a la Consejería, teniendo en cuenta que ahora mismo nosotros llevamos ya meses fuera del Gobierno y no sabemos si efectivamente ya se hizo la materialización por parte del Gobierno actual, como tenemos dudas sobre ese precepto, pero sí sabemos que el Ministerio ya lo hizo. Nosotros, en aras de buscar el acuerdo, nosotros retiramos en este momento el punto 4 a la espera de que eso se confirme. Dicho esto, solo a los efectos de aclaración, ya hay prevista, eso se ha constituido un órgano para empezar, iniciar toda la negociación para el traspaso de transferencia de medios personales o materiales, pero desde luego no está hecho, y mientras tanto además el planteamiento es que siga el Estado ejerciendo esa acción, ¿vale? Solo para aclarar que el Ministerio daba por transferido por el mero hecho de aparecer en el Estatuto que la tutela financiera la estaba ejerciendo ya el Gobierno de Canarias y por lo tanto estaba redirigiendo a las instituciones, a las corporaciones locales, al Gobierno de Canarias. Yo me alegro mucho de que hayan reconsiderado la postura y que haya un proceso de transferencia de materiales y humanos, porque realmente es un órgano muy potente y tiene que funcionar, con lo cual efectivamente me consta que ya hay un proceso de transferencia y que han metido dentro el órgano de tutela financiera y nosotros lo retiramos. Muchas gracias. Queda aclarado, entonces se votarían, quedando retirado el punto 4 de la propuesta de resolución del Grupo Socialista, se votarían todas conjuntas, excepto ese punto que se ha retirado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, terminado de la votación de las propuestas de resolución,
Pasamos en este caso al punto 3 de orden del día, que son los informes de la Audiencia de Cuentas para su conocimiento. En este caso vamos a hacer una salvedad, voy a nombrar uno que le daré la palabra a la secretaria para que lea actualmente lo que hizo la Audiencia de Cuentas, y después el resto los daré por informados a la comisión. En este caso el punto 3.1 de fiscalización de la gestión del ente público Radio Televisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del ejercicio 2013, con un apartado específico de fiscalización de todos los contratos suscritos entre el ente público y las empresas del sector audiovisual para la producción de programas y servicios. Y se procede a dar lectura al escrito remitido por el señor presidente de la Audiencia de Cuentas en ejercicio de su resolución adoptada en esta comisión, y doy la palabra a la secretaria para que lea el registro de entrada número 2667 de 3 de junio de 2019. Gracias, presidente. El escrito, como bien he dicho, que entra en este Parlamento el 3 de junio del año 2019, dice o reza que por medio del presente escrito y en relación con el punto 2 de la resolución número 3 aprobada por la Comisión de Presupuestos y Hacienda en la sesión del 12 de febrero del año 19, relativa a la fiscalización de la gestión del ente público de Radiotelevisión Canaria desde el año 2011 hasta el cierre del ejercicio 2013, con un apartado específico de fiscalización de todos los contratos suscritos entre el ente público y las empresas del sector audiovisual para la producción de programas y servicios, cúmpleme participarle para su traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda que el referido informe se trasladó al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife en fecha 27 de julio del año 18, el día siguiente de su aprobación definitiva por el Pleno de esta institución, cumplimentando el requerimiento efectuado en su día por el citado órgano jurisdiccional. Se acompaña a este escrito copia del texto de la resolución a que se ha hecho referencia y del escrito de remisión del informe al juzgado. Muchas gracias. Dada lectura por la secretaria de este escrito, seguimos con el punto número 4 y esta presidencia va a dar por remitido a la comisión de su conocimiento de los siguientes documentos. De la 9ª legislatura, los documentos ACC 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27. Y de la 10ª legislatura, los ACC 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Damos por conocimiento y terminamos el punto número 4. Y ahora, como habíamos cambiado el orden del día, pasamos al punto número 1. Y antes de pasar al punto número 1, y por problemas de que tanto los que me acompañan en la mesa tienen que intervenir como el que les habla tiene que ausentarse, hacemos una sustitución temporal. Entonces, por parte del Partido Socialista, Manolo Martínez creo que va a tomar la vicepresidencia, por parte de Nueva Canarias, señor Luis Campos, y por parte de Coalición Canaria, Rosa Dávila toma la presidencia de la comisión. Sí. Vale, y antes de levantarme, como ya hemos acordado, los tiempos son 10 minutos para el presidente de la audiencia, 8 minutos para cada grupo parlamentario, y cierra el presidente de la mesa con otro en 10 minutos. Sí. Bueno, pues procedemos, por lo tanto, al punto número 1. Damos la bienvenida al presidente de la Audiencia de Cuentas para que dé cuenta a esta
Comisión de Hacienda del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018. Por tiempo, señor presidente, de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Saludos a todos, ya que últimamente estamos un poco limitados en ese tipo de manifestaciones. La fiscalización de la cuenta de 2018 se inicia el 18 de diciembre con la aprobación del plan de actuaciones de 2019 y aparte es un mandato legal tanto del artículo 11 de la Ley de la Audiencia como del artículo 122 de la Ley de Hacienda Pública. Se toma en consideración por el Pleno el 29 de octubre del 19, se producen las alegaciones en noviembre y se aprueba definitivamente el informe el 19 de diciembre de 2019. Estamos presentándolo con 2 meses y medio de dilación, que este es un plazo realmente excepcional. Yo en lo que no he hecho un gran esfuerzo por comprobarlo, pero en toda la fase cercana de la audiencia, estoy hablando de 6 años, nunca se había presentado un informe con 2 meses y medio, y eso que siempre hay una tendencia a que el informe de la cuenta se adelante. Es una fiscalización de regularidad, o sea, tanto de legal como financiera, y es limitada en el sentido de que no se han comprobado todas y cada una de las operaciones y de los expedientes, sino que se ha ido seleccionando y se ha cogido una muestra lo suficientemente significativa para emitir el informe. Se formularon un total de 43 alegaciones, fueron aceptadas 21, o sea que son casi la mitad, y como de costumbre se han seguido todas las normas de la instrucción de fiscalización de la audiencia de cuentas, así como las ISAI, que son las normas de las cuales nos hemos dotado todos los órganos de control. En cuanto al alcance, afecta a todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, así como todos aquellos órganos que estén sometidos a los objetivos de estabilidad, regla de gasto y deuda pública de la Ley de Estabilidad. Los objetivos: verificar el cumplimiento de las normas de las normas que afectan a la rendición de cuentas, comprobar las principales magnitudes económico-financieras, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, los préstamos, se ha comprobado especialmente los préstamos suscritos por la Administración Autonómica a otras administraciones vía convenio, y el seguimiento del pendiente de cobro como resultado de la fiscalización de 2017. No se observaron limitaciones al alcance y el informe incorpora, como es obligatorio, una opinión en la cual se indica que se ha rendido dentro del plazo establecido, que la información es conforme a la normativa, que en la legalidad se ha cumplido, excepto con una serie de excepciones que se consignan en el informe, y también a nivel económico-financiero hay una serie de salvedades que también se consignan, remitiéndose todo a las conclusiones, que es donde realmente se ponen las evidencias obtenidas en el informe. Existe un párrafo de énfasis que, bueno, es un poco clarificar simplemente el marco de la auditoría, en el cual habla de la gran dependencia que se tiene de los impuestos de la financiación estatal, así como de los impuestos estatales, y que alcanza el 70%, y un poco por la alta sensibilidad que tiene esta comunidad autónoma y también las restantes a ese alto porcentaje ante la posible modificación del sistema. Para tener claro lo que se ha auditado, estamos hablando de la comunidad autónoma, 12 organismos autónomos y 3 entidades públicas, las 19 sociedades y las 7 fundaciones públicas, los 4 fondos carentes de personalidad jurídica, y bueno, se hace al final una alusión a las operaciones financieras, un poco por destacar las mismas. Hablando del saldo presupuestario, para destacar las principales magnitudes, la diferencia entre ingresos y gastos fue positivo, ascendió a 157,4 millones de euros, 35 menos que en 2017, y también se incrementa el ahorro bruto por los aumentos de transferencias estatales y una mayor recaudación tributaria. Se cumplió con el objetivo de la regla de gasto, se cumplió el periodo medio de pago, que es un 16,6
3,07, o sea que es bastante bueno, es de las primeras comunidades, y se cumplió también el plan económico financiero, que con motivo de incumplir la regla de gasto en 2016 se fijó para 2017 y 2018. En el último informe elaborado por el Ministerio, que es a cuarto trimestre del 2018, se señala que la comunidad autónoma ha cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2018. El gasto aplicado a las políticas públicas asciende a 7.276,3 millones, de los cuales el 41% se destina a sanidad, el 22% a educación y acción social el 5,3%. Continúa en un marco que afecta a la totalidad de las entidades el mismo sistema de definición y control de la ejecución de las políticas públicas, aunque se ha observado una cierta mejora en la redacción de las memorias de las políticas, de los programas presupuestarios en los cuales se desarrollan las políticas públicas, pero bueno, se sigue sin indicadores y con la dificultad de poder evaluar cualquier tipo de política pública más allá de comprobar el gasto que se haya realizado. Estamos hablando de un remanente de tesorería al final del ejercicio de 2018 que ascendió a 200 millones de euros. Hablamos de un remanente de libre disposición de 84,3 millones de euros y de remanente afectado de 115,9 millones de euros. Se ha revertido la situación existente el año pasado, ya que el importe provisionado como derechos pendientes de cobro se ha incrementado en el ejercicio 2018, pasando de 13,2 del 2017 a 173,1 millones en el 2018. En el cálculo de la provisión se ha tenido en cuenta la antigüedad de los fondos. De hecho, la mayor parte del porcentaje de cobro de fondos anteriores a 2014 asciende al 35,4% y el 10,43% en el porcentaje de ingresos corrientes. Los órganos de contratación, también esto es algo generalizado que va a exigir una actuación más determinante, incumplen la normativa de la audiencia de cuentas de remisión de la información de contratos, convenios y encomiendas. Asimismo, se incumple con la obligación de reservar un porcentaje mínimo entre el 2 y el 4% del volumen de contratación del sector público autonómico a centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido. En el FEDECAN no se ha presentado el informe que se tenía que haber presentado a finales de diciembre del 18 y conforme al contrato que se ha realizado se presentará posiblemente en el último trimestre del año 2019, que de alguna manera se incumpla la norma. Los organismos autónomos, a excepción del Instituto Canario de Estadística, todos obtuvieron ingresos suficientes para financiar sus gastos y se produjo un superávit de 95,8 millones de euros. El grado de ejecución de ingresos, a excepción del Servicio Canario de Empleo y del Instituto Canario de Vivienda, que lo tuvieron al 77%, se ha realizado casi en una media del 91%, incluso hay entidades que lo han realizado al 100%, como el Instituto Canario de Administración Pública y otros. El grado de ejecución en gastos osciló entre el 73,7 del Instituto Canario de Vivienda al 99 del Servicio Canario de Salud. El remanente de tesorería ascendía a 781 millones de euros, de los cuales 674,7 son de libre disposición. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que están a su vez integrados en el propio cuenta de la comunidad autónoma y que muchas veces un movimiento de ingreso en un organismo autónomo significa un gasto en la comunidad autónoma, con lo cual el efecto es neutro. En la provisión de insolvencia son 4,8 millones de euros. Las operaciones pendientes a aplicar a presupuestos son bastante, ascienden a 169,8 millones de euros. Subvenciones pendientes a justificar por parte del Instituto Canario de Vivienda ascienden a 244
millones de euros, que es bastante importante. Hablando con otras entidades públicas, el consorcio del Rincón ni se adecúa al Plan General de Contabilidad ni ha presentado la auditoría obligatoria. El gasto del servicio de comunicaciones prestado por el ente público Radio y Televisión ascendió a 46 millones de euros, con un incremento respecto a 2017 importante, basado básicamente en la asunción por parte del ente de los servicios informativos. En cuanto a las sociedades, las empresas públicas, Gestur, Tenerife, Grascan, Geplan, Visocan, Puertos y Grecasa alcanzaron beneficios, pero estos fueron insuficientes para contrarrestar las pérdidas. La subrogación de servicios informativos implica un gasto mensual de 421.958 millones de euros, con un gasto de 5,1 millones de euros anual. En el personal de plantilla, aparte de la incidencia de los 219 del servicios informativos, se producen 1.636 altas frente a 1.297. Básicamente, gran parte del movimiento de esta personal se produce en Gesplan por las cuantías. Vaya terminando, señor presidente, tiene el segundo turno. En puertos, simplemente comentarles finalmente, aunque estoy totalmente pasado de tiempo, en puertos se mantienen unos espacios cedidos a terceros sobre los cuales no se efectúa una liquidación. El Tribunal de Cuentas, ya sobre la cuenta de 2018, ha abierto ya diligencias preliminares al respecto por la posible existencia de responsabilidad contable. Existe una denuncia respecto a Visocan a raíz del expediente de regulación de empleo realizada por la Intervención General, de la cual no se tiene noticia de ningún movimiento, y después en puertos también hay una denuncia de la intervención que tampoco ha tenido movimiento en el Tribunal de Cuentas, pero que, aludiendo al informe directamente realizado por la audiencia, también ha realizado apertura el Tribunal de Cuentas de diligencias preliminares de investigación. Con eso cierro y ya cualquier aclaración se puede solventar después. Bien. Gracias, señor presidente. Sabemos que es difícil dar cuenta en tan solo 10 minutos de la cuenta general. Procedemos entonces al primer turno. Veo que no hay nadie del grupo mixto, por lo tanto empezaríamos por la agrupación socialista Gomero. Doña Melody Mendoza tiene por tiempo de 8 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco. Darle de nuevo la bienvenida a esta Cámara. Quiero comenzar este debate de análisis de la cuenta general de la Comunidad Autónoma del año 2018, pues dando las gracias una vez más a todos los que conforman la audiencia de cuentas por habernos trasladado un informe tan detallado. Por fin, a fecha de 1 de enero de 2019, se aprobó el nuevo plan de contabilidad pública en Canarias. Era una dejadez que se siguiera con el plan contable de 1994 hasta esa fecha, porque a la hora de cumplir nuestras obligaciones contables, pues estábamos completamente desfasados. Señor Pacheco, es curioso que desde el 2018 en este informe se establecía cautela porque el cambio del sistema de financiación autonómico podía ser inminente y podía afectarnos a las partidas de la financiación al ser muy dependientes del modelo de financiación. Ojalá, señor Pacheco, estuviéramos hablando ahora de esas posibles afecciones y de cómo hubiera variado la cuenta general, pero tenemos que seguir esperando pues a ese cambio de modelo de financiación autonómico. Una tarea que cuando nos pongamos a ello pues tendremos que ir con prudencia, como dice el informe, y asegurarnos de nuestros intereses, porque evidentemente si hay un mal acuerdo podríamos salir resentidos, pues no podemos olvidar que el 70% de nuestros ingresos provienen de la financiación autonómica. Y si hablamos de ingresos, vemos que en 2018 se incrementaron hasta los 8.219 millones de euros, muy por encima de los ingresos del año de 2017, que no llegaban a los 7.800 millones de euros, pero a pesar de eso los gastos también fueron más y solo se generó un saldo presupuestario de 157,4 millones, unos 35 millones de euros menos que en 2017.
Lo importante es que en 2018 se cumplió con la regla de gasto, con el periodo medio de pago y con el plan económico financiero que el Estado había obligado a cumplir a Canarias por saltarnos la regla de gasto en el año 2016. Hay que indicar que al final del ejercicio se obtuvo un remanente de 200,1 millones, de los cuales 84,3 millones son de libre disposición. Además de ello, se establecieron créditos extraordinarios con cargo al remanente del 2017 por valor de 104,8 millones de euros. Hay que indicar también que en este año, el de 2018, tampoco se cumplió con la obligación de entregar la documentación de las contrataciones y convenios a la audiencia de cuentas y pues muchas de estas contrataciones no constan ni siquiera en el portal de transparencia del Gobierno. Si hablamos de obtención de datos, observamos un dato positivo en el tema de la conciliación entre los programas informáticos Magin y Ceflogi, un contrato que se formalizó para armonizarlos antes del 2021. Nos gustaría saber, señor Pacheco, si se ha tenido constancia de los avances de esta armonización, puesto que sin duda nos podría aclarar mucho a la hora de los próximos informes, sobre todo en el tema de los derechos pendientes de cobro. Unos derechos de cobro que en el año 2018 tuvieron un aumento considerable, hasta los 173,1 millones de euros. Aunque hay que decir también que es porque se arreglaron los problemas a la hora de contabilizarlos, ya que en 2017, aunque se sumaron 13,2 millones, la cantidad era obviamente superior. Si nos referimos precisamente a estos derechos pendientes de cobro, hay que señalar que la audiencia de cuentas relata en el epígrafe 221 y en su conclusión octava que para el 2018 había unos 564,86 millones de euros pendientes, pero no es menos cierto que consiguieron cobrar el 35,45% de lo contabilizado en otro ejercicio, casi 200 millones de euros. También en los saldos cerrados de operaciones pendientes se recaudaron pues unos 44 millones de euros. Estos datos son sensiblemente superiores a los del año 2017 que debatimos hace unos meses, pero hay que reconocer que pese a esto, pues tenemos que seguir asegurándonos que estos fondos, que son parte importante de nuestros fondos públicos, no se pierdan por prescripciones de estos derechos de cobro. Unos derechos que deben tener mejor gestionado el Instituto Canario de la Vivienda, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de Salud y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, tal y como consta en las recomendaciones del informe, pues desde el 2014 y ejercicios anteriores faltan datos de los mismos. Aún así, los datos de cobro de otras obligaciones aumentaron del 3% al 82% al registrarse datos que no se contabilizaron en 2017. Siguiendo con los organismos autónomos, decir que solo el ISTAC registró pérdidas y que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia tenía un remanente negativo de tesorería. Si hablamos de las sociedades y entidades empresariales, muchas de ellas no cumplen con los plazos de aportaciones de sus datos contables, lo que dificulta mucho pues la confección de este informe. Además, se observan contrataciones de personal en algunas ocasiones pues ni siquiera aprobadas por el Gobierno. Es cierto que en algunos casos, como en el ente público Radio Televisión Canaria, tanto las contrataciones como la subrogación de los 219 trabajadores de Video Report pues tienen una causa legal y una causa de utilidad pública, pero en otros casos no se justifican estas contrataciones. En cuanto a las fundaciones, se observa como dato positivo que se ha liquidado la Fundación Promoción Educación, una fundación que llevaba muchos años sin ninguna actividad. Y como dato negativo, se ha registrado un recorte de personal muy importante. Incluso la Fundación IDEO registra una disminución de la plantilla de 253 trabajadores. Nos gustaría saber si tiene datos de las causas de estos despidos, pues es una de las reclamaciones continuas de este Parlamento, siempre ha sido dotar mejor a IDEO y a los centros de menores y esto francamente nos preocupa, no sabemos a qué se deben estos despidos. Una de las recomendaciones también que nos parece importante es que se cumpla que la Consejería de Hacienda analice la eficacia de los fondos carentes de personalidad jurídica como el de Jeremy, gestionados por SODECAM. Pues nuevamente se han quedado 52 millones sin repartirse entre proyectos de la I+D+I en Canarias. Aunque también es cierto que en 2018 se creó el Financia 1 con 13,2 millones de euros. No es posible tampoco que hagamos tan mala gestión de los fondos europeos que nos llegan para algo tan valioso para nuestra economía como es la inversión en conocimiento. Se deben hacer las correcciones oportunas porque no podemos poner en riesgo la recepción de futuros fondos.
Señor Pacheco, reconocer que son muchas las mejoras que en comparación con el informe de 2017, pero también es cierto que quedan muchas otras cosas pendientes por avanzar, pero una vez más, desde Agrupación Socialista Gomera, vamos a pedir al Gobierno que se sigan las recomendaciones y que se cumplan con todas y cada una de ellas que se plasman en este documento. Muchísimas gracias. Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para Podemos. Señor Marrero. Buenos días. En primer lugar, yo creo que nos tenemos que felicitar de que se haya producido una mejora en el acortamiento de los tiempos. Es decir, estamos viendo a principios de 2020 un informe que corresponde a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2018. Ya por lo menos no llevamos sino un año de diferencia, un año y poco, lo cual yo creo que es una novedad y es interesante. Por otro lado, estamos en un marco en el que aún el sistema de financiación autonómica sigue sin volver a renegociarse y ya llevamos varios años pendientes de esa renegociación. Hay un informe del Comité de Expertos del año 2017 que abundaba ya en la dirección de que se tuviera que ir reformulándose el sistema de financiación y Canarias tiene una dependencia tremenda con ese 70% de los ingresos que se corresponde con el sistema de financiación autonómica para garantizar los servicios públicos esenciales como son la educación, la sanidad, la dependencia, etcétera. Por tanto, es fundamental que de alguna forma se reformule y se comience esa negociación. Por otra parte, el informe viene a hablar de avances importantes, es decir, yo de manera significativa yo creo que en el informe se hace mucho hincapié en el avance que significa con respecto al año 16 y 17 de los incobrados. Es decir, se hizo un notable avance porque parece que en los años anteriores en las cuentas generales de la Comunidad Autónoma estaban figurando pues cuestiones que procedían desde el año 98 en adelante, es decir, que seguían allí pues cosas que era ya de imposible cobro. Por tanto, esa purga que se hizo para no seguir falseando de alguna forma pues todo lo que significaba la regla de gasto, etcétera, pues yo creo que ha sido importante. No obstante, el informe en determinados momentos sigue manifestando su preocupación porque esos incobrados no lo estén. Otra preocupación que manifiesta el informe y con la que estamos totalmente de acuerdo es con la cuestión de definición de objetivos y definición de descriptores para medir la eficacia y eficiencia de las políticas públicas. Nos parece fundamental que tenemos que avanzar en esa dirección porque es avanzar en transparencia, es avanzar en mecanismos de control, de autocontrol del propio gobierno también para saber si está cumpliendo con los objetivos previstos y de control del resto de la ciudadanía sobre la acción del gobierno y a qué se dedican los dineros públicos y si están dedicados con eficiencia y eficacia a los fines que estaban previstos. De alguna forma, pues bueno, manifiesta el informe que se ha cumplido con la regla de gasto, con el periodo medio de pago de 30 días, con el plan económico financiero y sobre todo lo que significó el salto, que lo vuelvo a resaltar, de los años anteriores, de ese lastre que había de tener contabilizados cosas que era de absoluta imposibilidad volverlos a cobrar. Por tanto, corregir en parte la contabilización de los pendientes de cobro ha sido un avance, pero sin embargo la regla de gasto nos ha seguido impidiendo, el cumplimiento de la regla de gasto nos ha seguido impidiendo el uso del máximo del déficit permitido, lo cual también es algo a tener en cuenta. Es decir, teniendo posibilidades de a lo mejor endeudarnos poco más para poder atender necesidades sociales, etcétera, había una cortapisa con la regla de gasto. Y bueno, aunque no lo nombre en el informe explícitamente el asunto con respecto al superávit, nos está pasando lo mismo, es decir, el posible uso del superávit con entidades locales que tienen un dinero que queda ahí paralizado totalmente. Por otra parte también el que no haya conciliación automática. Seguimos todavía, aunque se ha avanzado, y eso hay que reconocerlo también, no hay todavía la conciliación automática entre los distintos sistemas, con lo cual produce desfases en la contabilidad. Es decir, cuando el sistema MAGI y el CEFLOGIC no hay coincidencia, pues resulta que produce desfases de 2, de 3 millones de euros al final,
bueno, que hay que afinarlo, ¿no? Falta afinar más eso. Por otro lado, el número de funcionarios, al final, parece que seguimos sin conocer exactamente hasta el último detalle. Una empresa como esta, que tenga pues el número de funcionarios que tiene y que no sepamos si son 1.001 o son 1.002, que algunos está fallando, ¿no? Algunos está fallando. Por tanto, sí, pero quiere decir que no se conoce, porque entre otras cosas hay contrataciones que vuelve a incidir el informe en cuestiones de contrataciones. Es decir, no se están cumpliendo los requisitos por parte de todos los organismos dependientes de la Administración y que entran en esta cuenta general con el asunto de pasar la información sobre las contrataciones. Es decir, todos los requisitos para que haya transparencia, para que se cumplan todos los procesos, etcétera, sigue sin ocurrir. Tal vez, yo vuelvo a incidir en que posiblemente es que tengamos un excesivo número de entes contratantes. Es decir, y que a lo mejor habría que unificar, etcétera, este asunto, porque lo que no puede ocurrir es que exista como esta especie de reinos de taifa, de no cumplimiento, etcétera. Por tanto, esa cuestión necesita mejorar. Hay un informe, en el informe también se abunda en que en la cuestión de para hacer proyectos financieramente sostenibles con respecto a los fondos del FEDE, a los fondos normales que tengan cuando tengan superávit las administraciones locales, pues a lo mejor no habría que seguir trasvasando para esos mismos proyectos fondos del FEDECAN, con lo cual ese debate que tuvimos hace unos meses al respecto de los fondos del FEDECAN, de la reorientación posible hacia otras necesidades, pues está fundamentada suficientemente en este apartado que plantea el propio informe, ¿no? Es decir, lo hace, bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero... bueno, vale. Y hay una cuestión que me parece esencial, que vuelve a insistir y que ya la hemos visto en algunos de los debates, que es respecto al tercer sector. Se constata, y esto es una fundamentación clara, objetiva, de que no hay reserva de mercado, de que no se hace reserva de mercado para ofrecerla al tercer sector. Y eso es una cuestión fundamental, porque está legislado la reserva de un mínimo del 4% para que ese tercer sector del que ayer hablábamos en el Pleno pues tenga posibilidades de ser contratado. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho esa reserva dentro de los presupuestos. Por tanto, creo que es otra de las necesidades. Y me llama la atención que se resalte aquí el incumplimiento que ha habido con el ahorro en el contrato eléctrico unificado, que luego no se haya planteado eso en mejora, ¿no?, en inversión. Creo que es una necesidad. Si se ha hecho un contrato eléctrico unificado de las distintas instituciones para que la mejora, lo que se produzca de ahorro traiga consigo a posteriori que se invierta para cuestiones de mejora eléctrica, pues no se ha hecho. Y eso y también resaltar el incumplimiento en que no se haya cumplido con la disposición adicional 63ª con el programa de inversiones en saneamiento, depuración y reutilización, cuando tan necesarios estamos de hacer políticas que nos sigan impidiendo que desde la Unión Europea se nos siga multando y que nuestro patrimonio natural se siga deteriorando. Por tanto, yo en definitiva resaltar y estar absolutamente de acuerdo con las propuestas que hacen, que afortunadamente se han ido ya reduciendo las que venían repetidas de años anteriores, porque en algunos casos se ha ido haciendo caso y se ha mejorado. Por tanto, nuestro apoyo a este informe y nuestra felicitación por él. Muchas gracias. Gracias, señor Marrero. Turno ahora para Nueva Canarias, señora González. Gracias, presidenta, señorías, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Buenos días. Yo quiero empezar resaltando que este es el primer informe de fiscalización de la cuenta general que realiza la Audiencia de Cuentas, que no podemos olvidar que es el único informe que es competencia de este Cabildo y que la ejerce a través de la Audiencia de Cuentas, que se hace en el plazo establecido en el reglamento de los 3 meses, el primero de los que yo recuerdo. Creo que eso hay que resaltarlo. Después, además, también que de los pocos informes también que recuerdo, creo que no ha habido ninguno anterior que no tenga ninguna limitación al alcance, lo cual también entiendo que es importante. Quería hablar en tercer lugar sobre el párrafo de énfasis en el que, como todos sabemos, Canarias es altamente dependiente de los ingresos
externos, en este caso de los de la Ley de Financiación Autonómica, en un 70%. O sea, en definitiva, en Canarias dependemos de la solidaridad del resto de las comunidades autónomas españolas. Y yo, en referencia a lo que no está en este momento, pero a lo que la portavoz del Grupo Mixto, doña Viviana Espino, dijo en la última comisión de Presupuestos y de Hacienda, y repitió en el pleno de ayer y antes de ayer, no parece razonable que seamos una comunidad autónoma que vivimos de la solidaridad del resto de España y luego pretenda que no mostremos esa misma solidaridad cuando la requiere el resto o otras comunidades autónomas de este mismo país. Luego, ya no recuerdo si es el cuarto lugar, quiero destacar la evolución positiva que arroja este informe de fiscalización de las cuentas respecto, o sea, la del 2018 respecto de la del 2017 y que debatimos solo hace un par de meses. Y yo, señora Dávila, hoy presidenta de esta comisión y es consejera de Hacienda, quiero decirle que aunque haya sido al final de su mandato, al final del mandato de Coalición Canaria, como más vale tarde que nunca, quiero felicitarla por haber hecho caso a las recomendaciones de la audiencia de cuentas, o que la audiencia de cuentas ha hecho en sucesivos informes, pero en particular en el informe de la cuenta del 2017, tomando decisiones que permitirán o que han permitido iniciar en algunos asuntos el camino adecuado. También insisto que en reiteradas ocasiones, desde hace mucho tiempo, la audiencia de cuentas ha instado al gobierno. Yo me refiero, por ejemplo, el hecho de que las distintas consejerías del gobierno hayan provisionado derechos por derechos pendientes de cobro, pues un incremento, hayan llevado a cabo un incremento, pues pasan del 2,1% al 51%, con 1% del total de pendiente de cobro en vía ejecutivo por conceptos tributarios. Me refiero también a que durante el ejercicio 18 se recaudaron un 35,4% del pendiente de cobro contabilizado en otros ejercicios, 199,9 millones de euros de un total de 564,86. Lo malo es que no podemos decir lo mismo del Servicio Canario de Salud, del Servicio Canario de Empleo y del Instituto Canario de la Vivienda, cuya provisión por insolvencia o no se dotó o se dotó por cuantías inferiores a las determinadas en el cálculo establecido por la resolución de la intervención general. Incluso, señora Dávila, yo quiero felicitarla también por el hecho de que durante el año 2018, el ejercicio 2018, se hayan aplicado 7 de las 33 recomendaciones planteadas en el informe del 2017, que aunque son escasas, porque 7 de 33 no es para echar voladores, es un avance respecto al año anterior, que solo se aplicaron 4. Pero ya dicho esto, señora Dávila, se me acabaron las felicitaciones. O mejor dicho, a pesar de esto, el resto del informe, pues, o de los puestos en este informe no es tan bueno, ya que se siguen acumulando un número elevado de incumplimientos en las recomendaciones que, insisto, de forma reiterada la audiencia de cuentas viene realizando año tras año. Y yo me voy a referir a las que considero más importantes, no las únicas: la inexistencia de un módulo integrado de gastos con financiación afectada, tanto para los recursos externos como para los recursos a aportar por la comunidad autónoma, que permita el adecuado control y seguimiento de los mismos. El informe del año 18 dice que en el año 20 estarán disponibles. La realidad es que eso viene diciendo desde el año 2010 y 9 informes más tarde seguimos en el mismo sitio. Yo también me refiero al hecho de que los programas presupuestarios describen objetivos en términos generales, pero no incorporan el sistema de evaluación adecuado, y que eso, de alguna manera, desde la perspectiva de eficacia y eficiencia, imposibilita pues poder fiscalizar al gobierno de Canarias para saber si fue eficiente en las materias, en estas materias, o se está gastando el dinero sin saber dónde se lo está gastando, o también a la inexistencia de la contabilización y identificación, más bien, contable separada de la financiación transferida a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales en materia, sobre todo, de acción social. Y desde mi grupo parlamentario entendemos que estas herramientas no son baladí, que muy al contrario son prioritarias, son primordiales para la defensa de Canarias en el sistema de financiación de la comunidad autónoma, que es lo que hace referencia al párrafo de énfasis.
En siguiente lugar, quiero hablar nuevamente de un tema que se ha convertido en un clásico en los informes anuales de la Audiencia de Cuentas, y me refiero al hecho de la contratación de personal y del incumplimiento de los procedimientos previstos en esta contratación. En este caso hablamos de Puertos Canarios, de Canaria Cultural en Red, de Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales, y ahora me paro para continuar con la tradición en la televisión pública canaria. Y aquí sí, señor Pacheco, que le quiero hacer una pregunta, porque ¿cuál es la razón de que en este informe, al contrario que en los ejercicios anteriores, no se haya hecho referencia a la contratación que en la Radio Televisión Pública Canaria, y en este caso me refiero al ente, se han efectuado de directivos incumpliendo los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad que debe regir todo procedimiento de contratación de personal? Y yo es que le hago referencia a esto porque sabemos en esta comisión, sabemos en la Comisión de Televisión y en este Parlamento sabemos que eso se ha producido, y además lo ha manifestado públicamente el administrador único, en este caso, de ese ente. Entonces, ¿por qué no hace referencia? En cuarto lugar, también referirme a las subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias, abonadas anticipadamente y pendientes de justificar del Servicio Canario de Salud, del de Empleo y del ICABE, que ascendieron a 251,7 millones de euros frente a los 264,4 que importaban en el 2017, para lo que la propia intervención general advierte de la necesidad de que tanto el Servicio Canario de Empleo como el ICABI adopten medidas para su reintegro, obviamente de las que no están previstas. Y digo esto porque al menos 47.300.000 euros fueron reconocidos antes del 2010, con lo que presumiblemente ya han prescrito. En resumen, insisto, tal como dije la otra vez, muchísimos millones de euros de subvención que pudieron revertir nuevamente a las arcas de la comunidad autónoma, y que por falta de diligencia en la gestión dichas cantidades corren el riesgo de perderse o directamente ya se han perdido por prescrita. Y ya, por último, el resto lo dejaré para el Pleno, quiero referirme a la empresa Grecasa y a las consecuencias que el cambio de aplicación informática supuso, y matizo más que el cambio de aplicación, la forma en que se llevó a cabo este cambio, que interrumpió de forma brusca la gestión de los derechos de cobro y que, entre otros males, según reza en el informe, produjo un defecto de facturación en los ejercicios 17 y 18 que hizo que la empresa entrara en pérdida. Muchas gracias. Gracias, señora González. Turno para el Grupo Popular. Adelante, señora. Gracias, señora Presidente. Buenos días, señor Pacheco. Y antes de nada, y como siempre hacemos, porque creo que es de merecido, reconocer el trabajo de la Audiencia de Cuentas, el trabajo de todo su equipo, especialmente el área, en este caso de la Comunidad Autónoma, porque sé que estos informes no son fáciles de hacer. Hay que analizar una multitud de documentación, de datos, y traer estos informes. Pues bueno, hay que reconocer el trabajo que se hace de la Audiencia de Cuentas, tanto en este como lo que estamos viendo en los últimos meses. Por lo tanto, por favor, en nombre particular, trasladarlo a su equipo también y a usted mismo. Bien, antes de empezar con el análisis del informe de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2018, queremos resaltar un punto que nos parece inadmisible y, si ustedes me lo permiten, incluso hasta vergonzoso, y es que la Comunidad Autónoma no cumpla con la legislación vigente sobre guardar y cubrir de los puestos el 2 y el 4% para los contratos para las personas con algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad social. Y lo decimos porque ¿cómo vamos a exigir a las empresas, al sector privado, que cumplan la ley si las propias administraciones públicas no la cumplimos? Y no será porque no exista necesidad, que la hay y mucha. Y no será porque estas personas no estén suficientemente preparadas, que lo están y mucho. Por lo tanto, señor Pacheco, y como usted ha dicho también en su exposición, resulta inadmisible que esto esté ocurriendo en la Comunidad Autónoma y en muchas administraciones de nuestra comunidad. Y quiero poner en este caso incluso quiero poner en valor el trabajo que se está haciendo desde los llanos del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, en La Palma, porque ellos sí están cumpliendo y puede ser un referente para todas aquellas administraciones que les cueste o que no entendamos por qué no cumplen. Y no lo sé, la verdad, no sé si es falta de sensibilidad, es pasotismo, no sé si hay una buena explicación para que esto esté ocurriendo, no sé dónde está el problema para que lo resuelvan, o simplemente que no quieren o que no les preocupa. Y desde luego yo creo que este es un tema que la Comunidad Autónoma tiene que resolver urgentemente. Y me alegro que el portavoz del Grupo Podemos pues hable del tercer sector, porque mire, yo les recuerdo que ayer ustedes, los grupos que apoyan al gobierno, han tumbado una ley del Partido Popular consensuada con el sector solo y exclusivamente porque la presentaba el Partido Popular.
Pero miren, les decimos, a pesar de eso, les seguimos tendiendo la mano para trabajar en este tema, porque a nosotros sí nos preocupa el tercer sector, no nos preocupa quién presente las cosas. Y miren, ya entrando en el informe, vamos a resaltar 6 puntos. El primero es que muchas de las apreciaciones que se hacen en este informe ya las recogíamos hace unos meses hablando del 2017, aunque hay que reconocer, y hay que reconocerlo, que muchas cuestiones han mejorado respecto al 2017 y hay que reconocer el trabajo de las personas que estaban al frente de la Consejería para que esto fuera así. Pero también hay que decir que en muchas de esas cuestiones tampoco es suficiente la mejora que se ha producido y hay que seguir avanzando. La segunda cuestión es que el informe pone relevancia en diferentes puntos que el 70% de los ingresos provienen del Estado y que esto se incrementa, en el 2018 se incrementa respecto al 2017. Los ingresos del sistema de financiación pasan de 4.330 en el 2017 a 5.228 millones, estamos hablando, en el 2018, 898 millones más. En cuanto a los ingresos del Estado afectados, de 436 a 602, unos 166 millones más. Más o menos en torno a 1.000 millones más. ¿Y por qué pongo esto en referencia? Porque este dinero viene de los presupuestos del Estado del 2018. Esos presupuestos que hizo el Partido Popular, esos presupuestos que fueron los últimos que hizo el Partido Popular y que son los mejores que han tratado a Canarias en la historia. Fue un Partido Popular el que elimina el ICTE y traspasa su fondo al FEDECAM para que la comunidad autónoma los pueda gestionar. Fue el gobierno del Partido Popular quien separa la financiación autonómica del REF. Por lo tanto, hay que ponerlo en valor. Y más todavía en la situación en la que nos encontramos actualmente, donde reclamamos comisión sí, comisión no, pleno sí, pleno no, que este gobierno que nos gobierna ahora de izquierda reclame a Madrid los 1.200 millones del presupuesto prorrogado del 2018, pero ya un gobierno de izquierda que no nos transfiere y que nos expliquen qué va a pasar con el dinero que tiene que venir en el 2020, porque todo parece que no va a haber presupuesto. Pero esta cuestión positiva, que sería la cara A del incremento del dinero que se envía desde el gobierno de España a Canarias en el 2018, tiene también su cara B, que no es tan positiva, y es la ejecución luego de ese dinero aquí, en Canarias. Y poniendo un ejemplo en inversiones reales. Crédito definitivo, 398 millones. Crédito disponible, baja, 280. Obligaciones reconocidas, baja casi un 50%, solo 159 millones. Y grado de ejecución, el 56,7%. Por lo tanto, muy bien porque nos llega el dinero, y nos llega más dinero que nunca, no tan bien o mal porque aquí no somos capaces de ejecutarlo, según los datos del informe en inversiones reales. Seguimos, el segundo punto que quiero resaltar es que seguimos sin un sistema de evaluación de la eficacia y la eficiencia en el gasto y en las políticas de gasto. Y esto yo creo que es importantísimo y aquí también en el 2018 lo ponemos en relieve como lo hicimos cuando hablamos del informe del 2017. Tanto en la comunidad autónoma, el ente empresarial, las fundaciones o las organizaciones autónomas. Y seguimos también con problemas a la hora de transmitir información en la contratación, en los convenios y en el personal, porque no se transmite la información en muchas ocasiones a la audiencia de cuentas. Quiero resaltar también que hemos pasado del 100%, que hemos pagado el 100% de los gastos pendientes, eso es lo que dice el informe, lo cual es muy bueno, y que se ha aumentado la recaudación de los pendientes de cobro en un 35,4%. De 564, 199 millones hemos recaudado. Y eso es bueno, porque hemos mejorado, pero no es suficiente. Y seguimos reclamando la depuración de saldo, el informe sigue reclamando la depuración de los saldos pendientes de cobro, reclamando la necesidad de trabajar en el tema de las subvenciones pendientes de reintegrar. La provisión de insolvencias mejora en su cálculo, es verdad, pero todavía se puede hacer mejor. Quiero también destacar una conclusión que es importante, y es la baja ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, con lo que se puede usar el superávit. De 144 millones en el 2017, solo 13 millones se usaron, solo el 4,5%. Y todos estamos de acuerdo que hay que flexibilizar el uso del superávit para los problemas reales de los canarios, los servicios públicos esenciales, e incluso ayer hablábamos, y ponía el Partido Popular, para afrontar los problemas económicos por el tema de la crisis del coronavirus. Pero eso no es excusa para que no usamos el superávit en lo que podemos usarlo actualmente, que es en un amplio abanico de inversiones financieramente sostenibles que no se está haciendo, por lo menos en el 2018. Y hablo de la comunidad autónoma, que tiene recursos y medios técnicos y humanos para poder hacerlo. Hay ayuntamientos que, por desgracia, pues no tienen oficinas técnicas lo suficientemente potentes y se encuentran atados de pies y manos. Pero la comunidad autónoma sí los tiene. Por último, y ya voy terminando,
Quería resaltar también los fondos sin personalidad jurídica. Otra vez volvemos a resaltar en este informe el fracaso que han sido. De 51,9 millones, solo 7,9 se han ejecutado, fracaso absoluto. Y vuelvo a recordar que estos fondos los metía el gobierno en aquel entonces de Coalición Canaria y el Partido Socialista en el plan de la lucha contra la pobreza en Canarias. La verdad es que en aquel momento ya dijimos que era un disparate y el tiempo nos ha venido a dar la razón. Un tema tan importante como el de buscar líneas de financiación para nuestros autónomos y nuestras pymes, como se ha fracasado. Y ya por último, y termino ya, quería tocar un momento la sociedad y las entidades empresariales. Volvemos a resaltar aquí, más que nunca, lo importante que es que haya un sistema de evaluación de la eficiencia, la eficacia del gasto y de las políticas que se están llevando en esas entidades empresariales. ¿Por qué? Pues lo explico muy rápidamente. Un año más tenemos 34 millones de pérdidas en el 2018. Es verdad que básicamente es una sola empresa. Y ya termino, señora presidenta, sin 30 segundos más, un minuto más. Si quitamos esa sola empresa, nos queda más aproximadamente un beneficio de en torno a 13 millones del conjunto agregado de todas las demás. 15 millones. Además tenemos 6,5 millones de gasto personal en 1.636 trabajadores. Y un activo de 1.273 millones de euros agregados. Además tenemos subvenciones por 748 millones y por otra aportación a los socios, o sea, la comunidad autónoma de 50 millones. Bien, pues con toda esa cantidad de dinero, con toda esa cantidad de volumen, tenemos pérdidas y tenemos una cifra de negocio de todas ellas agregadas de 118 millones. Para los que son economistas y pueden plantearse si esto fuera un negocio en una actividad privada, pues habría que darse una pensada. Si lo trasladamos a la actividad pública, y sé que no tenemos que cumplir los mismos criterios porque tienen otros objetivos, pero sí yo creo que es lo suficientemente importante para pensar si las políticas de gasto que estamos llevando son necesario hacer un análisis de la eficiencia y la equidad y la eficiencia y la eficacia de todo este dinero en referente a los resultados que estamos obteniendo. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Gracias, señor Enseñat. Para el Grupo Nacionalista, señor Barragán. Gracias, señora presidenta. La Audiencia de Cuentas de Canarias no ha dejado de manifestar creo que desde el informe 2013-2014, fundamentalmente cuando entramos en la crisis y empezamos a ver los efectos que podía tener el sistema de financiación estatal en los ingresos de la comunidad autónoma, una especial referencia, ya sea en el párrafo de énfasis o fuera de él, sobre cómo afectaba esto a los ingresos y por lo tanto a la capacidad de gasto de la comunidad autónoma. Se ha hablado aquí ahora sobre el tema de financiación estatal en términos de que parece que poco menos que es un favor que hace el Estado a la comunidad autónoma de Canarias y no una exigencia de la distribución equitativa de los fondos que se reparten igual con el resto de las comunidades autónomas y por lo tanto desde ese punto de vista decir que nosotros tenemos derecho a una parte de esa financiación igual que el resto de los españoles y españolas con el sistema de financiación y que efectivamente tenemos algunas ventajas desde el punto de vista de algunos que tienen que ver con el coste de la insularidad, con el coste de la ultraperiferia o simplemente con el tema de la solidaridad interregional en la que también podemos ser beneficiarios. Pero el sistema obviamente ya se ha reiterado varias veces y así lo recoge también el informe de la Audiencia de Cuentas en otras ocasiones, es un sistema que no cumple con los requisitos de las exigencias que tenemos en Canarias de financiación. Y en eso todos los partidos han mostrado su acuerdo al respecto. Quiero también plantear algunas de las cuestiones que se han dicho y que han incidido otros compañeros intervinientes. Vamos a ver, en el sector público empresarial y en el sector público fundacional ha habido una mejora constante desde el año 2008 hasta ahora, sin lugar a dudas. Pero queda mucho por hacer. No es fácil meterle mano a todo ese sector por la complejidad de algunas empresas. Ya han visto que incluso en el propio sector empieza a haber organizaciones de defensa de los puestos de trabajo de forma colectiva y no como cada una de las empresas, y no va a ser fácil meterle mano a esta cuestión. Pongo, por ejemplo, un elemento que chirría dentro del sistema. Es verdad que empezamos con la Fundación IDEO
a darle determinados servicios, que presta determinados servicios para la comunidad autónoma, pero creo que todos coincidimos que no es el mejor modelo que nos gustaría tener para resolver esos problemas de la comunidad autónoma, ¿no? No es fácil buscarle una solución porque hay muchos empleados que hacen servicios para la comunidad autónoma en esa fundación, pero obviamente no es el mejor sistema, ni siquiera desde el punto de vista de la transparencia o cuando queremos sacar datos comparativos de cómo se hacen las cosas en la comunidad. Por lo tanto, aquí sí que hay que hacer una revisión de todo el sector público y todo el sector fundacional. Pongo el acento también desde el punto de vista del sector público empresarial, que se ha mejorado muchísimo. El que este año haya una empresa que haya dado a la baja y tenga un resultado negativo no es implicable a todo el sector público empresarial. Todo lo contrario, este Parlamento se ha preocupado de todo lo contrario. Pongo el ejemplo de algunas empresas públicas que se venía defendiendo frente a lo que decía el sistema, de que se mantuvieran los puestos de trabajo, que se mantuvieran dinero, que se les dieran contratos específicos a esas empresas para que no cayeran desde el punto de vista puramente empresarial. Por lo tanto, el sector público empresarial no hay que verlo nunca con los objetivos o solo y exclusivamente con los ojos que se puede ver un sector público empresarial privado. Quiero llamar también la atención en el informe que, como han reiterado también otros compañeros, ha habido mejoras en la recaudación del pendiente de cobro, en la reducción del endeudamiento, en la mejora de la aplicación de los recursos públicos en las políticas esenciales. Esto es un dato importante también, como ha habido una mejora en ese sentido, y algún tema que se ha comentado sobre los fondos carentes de personalidad jurídica, que ya aparecía en el informe anterior, fundamentalmente sobre el programa Financia 1, se ha corregido, se ha vuelto a corregir, que ya lo veremos en el presupuesto del año 2019, de cómo mejorar ese fondo carente de personalidad jurídica, y el gobierno actual también ha hecho una mejora para que pueda seguir perfeccionándose ese sistema en el presupuesto del año 2020. Ahí pongo esto en valor porque a veces se ponen proyectos en marcha que no siempre responden a lo que puede ser el interés general de los ciudadanos que van a ser afectados por ese proyecto. Estoy poniendo el caso de los empresarios que no son atractivos, pero recuerden también que también a veces hacemos las cosas a tocateja, a legalidad, por ejemplo sacar un concurso de vivienda pública, ¿no? Y quedar desierto, porque no somos competitivos en ese momento en el mercado, ¿no? Y que la comunidad autónoma ha tenido que volver a revisar esos precios, ha vuelto a quedar desierto, ha vuelto a sacar el concurso y a la tercera o la cuarta, ¿no? Ya a lo mejor conseguimos adecuarnos con los precios. Digo esto también porque a veces el no mirar exactamente cómo está el mercado obliga a la comunidad a pegarse más tiempo a la hora de resolver lo que quiere o lo que tiene previsto resolver. Pongo otro ejemplo que sacó el señor Marrero. Con el tema de la reserva, el ahorro, usted planteó el tema eléctrico y yo lo voy a plantear también en el tema cultural, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre realmente, ¿no? Bueno, ocurre que si un contrato sale o una definición de un contrato en el de eléctrico se puede hacer mejor, pero en los contratos que tienen que ver con la reserva cultural, el problema es que cuando le vamos a entregar ese dinero a cultura, no va a ser capaz de gastarlo. Es decir, yo le meto a cultura 20 millones en el mes de noviembre, ¿no? Porque se han adjudicado los contratos y se puede hacer la liquidación. Cultura lo que nos decía, porque ya hemos vivido, y dice, oye, que yo no tengo tiempo de dónde gastar, ¿dónde me gasto 20 millones de euros de aquí a diciembre? No tengo capacidad de gastármelo. Por lo tanto, aquí sí que habría que ver, y las reservas legales no solamente son de la comunidad autónoma, que podríamos hacerlo inmediatamente, sino son que en el ámbito del Estado buscar algún sistema que permita hacer una previsión de que Hacienda pueda anticiparle, ¿no? Por ejemplo, ya se empezó a hacer en el año 2019 algo de esto, anticiparle un 30 o un 40% de lo que puede ser la previsión de liquidación de esos contratos y no darle todo el dinero al final, de tal forma que se lo pueda ir gastando, y así sí que pueden hacerse cosas por parte de cultura. Eso se ha puesto en marcha y yo espero que los gobiernos sucesivos vayan mejorando y perfeccionando el sistema en la medida que se va viendo funcionar. En definitiva, yo creo que efectivamente se ha mejorado, se van cumpliendo cada vez más con las obligaciones con las recomendaciones de la audiencia de cuentas,
Ya me gustaría a mí a ver algunos de la audiencia de cuentas haciendo sus propias recomendaciones en el otro lado, ¿no? Señor Pacheco, que usted recordará también cuando llegaban esas recomendaciones y no son todas tan fáciles de cumplir. Pero aún así se intenta y se hace el esfuerzo por cumplirla. En definitiva, creo que estamos ante un informe que indica que la comunidad autónoma, sus trabajadores, sus empleados públicos, los gerentes, las empresas públicas y también quienes en cada momento ostentan la dirección política, hacen un esfuerzo por ir mejorando la gestión de los recursos públicos año por año. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Barragán. Un turno para el Grupo Socialista. Adelante. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la audiencia de cuentas por el trabajo realizado, puesto que de alguna manera nos da una imagen casi real de la gestión que se realiza en la Comunidad Autónoma de Canarias. Hay una dificultad cuando uno interviene en el último, y es que la mayoría de las cuestiones que uno pensaba plantear, bueno, por los que me han precedido, ya lo han comentado. Después de escuchar al presidente de la audiencia de cuentas haciendo un repaso del informe de fiscalización, podríamos resumir la misma con dos términos, además que se han reproducido también en esta sesión, y además que se repite constantemente a lo largo de los epígrafes, que uno que son los incumplimientos y la otra que deriva de lo anterior y que tiene una vertiente política que es la irresponsabilidad. El contenido de este informe y otro que hemos analizado en el ámbito de lo público es el que hace que la población se aleje de la política y desconfíe de nosotros y de nosotras. Somos servidores públicos, tenemos que actuar con honradez, transparencia y eficacia. Tenemos que intentar que los ciudadanos y las ciudadanas vuelvan a creer en la política. No nos vale decir que este año fue mejor que el anterior, porque se ha tenido tiempo para ir mejorando y cumpliendo las recomendaciones que se iban haciendo. Cuando hablamos de irresponsabilidad política, nos estamos refiriendo a que es el gobierno el que dirige la acción política. Y voy a dar algunos ejemplos, algunos de ellos extraídos íntegramente del informe. No todos, porque serían interminables. En primer lugar, si bien es verdad que se han tenido en cuenta 7 recomendaciones de cursos anteriores, hay 24 que mantienen su vigencia, además de que existen 13 nuevas. Una de las conclusiones, la número 4, establece que en general los programas describen los objetivos, pero no incorporan un sistema de evaluación de resultados a alcanzar, por lo que no podemos saber si se ha ejecutado su eficacia. O la conclusión número 7, que establece un remanente de tesorería de 200,1 millones de euros, de los que 84,3 millones son de libre disposición. Dice el informe que el importe provisionado por derechos pendientes de cobro se incrementó, pasando de 13,2 millones de euros, un 2,1% del total pendiente de cobro de 2017, a 173 millones de euros, es decir, un 51,1% de saldo pendiente de cobro en vía ejecutiva. Esto es la confirmación de lo denunciado por varios grupos parlamentarios y también por el Grupo Parlamentario Socialista con motivo de la fiscalización de las cuentas de 2017, de tal manera que si esa provisión, tal y como se advertía en dicho informe, no solo no se hubiese alcanzado dicho remanente de tesorería afectado, sino cuestiona de alguna manera la tramitación de 108,2 millones de euros de crédito extraordinario y suplemento de crédito, tal y como se recoge en la recomendación número 7 de la fiscalización de la cuenta de 2017. Si bien es cierto que en este ejercicio se pasó de 9,2% del ejercicio 2017 al 35,4% del pendiente de cobro contabilizado en otro ejercicio, sigue siendo un porcentaje alto que afecta a las cuentas de la comunidad autónoma. Aunque se ha mejorado y se está trabajando en ello, hay una falta de coincidencia entre los sistemas de información de gestión tributaria MAGIC y PICAC y el sistema de gestión contable CEFLOGIC. Igual que ocurre al conciliar los datos del número de personal por diferentes fuentes. Y ya lo comentaba el compañero de Podemos. Da la sensación que no se sabe el número real de personas que trabajan en la Comunidad Autónoma de Canarias. En relación a puertos, que me llama la atención, con unos ingresos que si se hubieran liquidado y registrado adecuadamente se hubieran visto aumentados, la ausencia del registro de los ingresos que corresponde al ejercicio 2016 puede derivar en la prescripción de los mismos, con el consiguiente pérdida patrimonial. Y para rematar la conclusión 55, en donde nos dice que no hay objetivos definidos, no hay indicadores y por tanto tampoco se pueden evaluar. En cuanto a las fundaciones, se establece que no consta que se haya efectuado comunicación a las direcciones generales correspondiente para las contrataciones de personal temporal realizadas por Funcatra, Sagrada Familia o Funcanis. De las memorias de presupuesto, así como de la rendición de cuentas anuales, otra vez aparecen objetivos e indicadores de gestión la mayoría de ellos. En cuanto a los fondos carentes de personalidad jurídica, ya lo han comentado los
los que me han precedido, destacar que los 3 que existen dotados con un importe de 52 millones de euros no han formalizado en el ejercicio ninguna nueva operación y una baja ejecución. El nuevo fondo que se crea, Financia 1, dotado inicialmente con 13,2 millones de euros, no ha tenido actividad en el presente ejercicio. Y ahora voy con los incumplimientos, un término que se repite de forma cíclica en cada uno de los epígrafes. No se cumple con la remisión de la audiencia de cuenta a la audiencia de cuenta de los extractos de los expedientes de contratación. No se cumple con la disposición adicional 48ª sobre las obligaciones de reserva a un porcentaje mínimo entre el 2% y el 4% sobre el volumen de contratación del sector público a centros especiales de trabajo, empresas de inserción y programas de empleo. No se cumple la inversión financiada con los ahorros producidos en la gestión del contrato centralizado de energía eléctrica y no se cumple con la disposición adicional 3ª con relación al programa de inversiones de saneamiento, depuración y reutilización de aguas depuradas. En cuanto a los organismos autónomos y otras entidades, destacar que en tanto el ICAP, el ICABI como la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente no han cumplido con la obligación de rendir las correspondientes relaciones de contrato. Llamativo es el caso del Servicio Canario de Salud, que de 25 órganos de contratación, 15 de ellos no han cumplido. Si esto es llamativo, lo más curioso es que en las cuentas anuales de determinados organismos autónomos como el Servicio Canario de Empleo, el ICAC o el ICAP, no figura la firma de los responsables de contabilidad ni del director autorizado de la liquidación de presupuesto de gasto, ingreso o de las memorias. Con respecto a la sociedad de entidades empresariales, comentar que no se cumple por los cuentadantes de las entidades ESACAN, Gestión Servicio para la Salud y Seguridad en Canarias, Radio Pública de Canarias, Televisión Pública de Canarias, Ogrecasa, en lo relativo a la responsabilidad de rendir cuentas anuales en los plazos fijados y debidamente autorizados o que el informe de puerto es posterior a la fecha de aprobación de sus cuentas anuales. La presencia de 7 empresas que no autorizan, que lo mismo decir que no cumplen, para superar el gasto que tenían presupuestado para el personal. ¿Me podrían indicar qué empresas se refieren? Llama poderosamente la atención la subrogación de los trabajadores procedentes de la empresa Videored por Canarias, en donde se aportan los informes favorables preceptivos que contempla la ley de presupuesto. O en el caso de las fundaciones como IDEO, Sagrada Familia y Museo, no contaron con autorización para superar el gasto de personal que tenían presupuestado, o que FUCAEC contrata una persona fija en plantilla sin que el informe previo preceptivo de las direcciones generales lo contemple. Sí me gustaría, en cuanto a referido a las operaciones financieras, me gustaría hacer una pregunta con respecto a uno de los instrumentos o de los productos financieros que se contempla, que es el swap, cuando en otras instituciones y corporaciones, digamos, o bien ha sido sometido a contencioso por vía judicial o bien ha sido anulado. Sigue presente en estos momentos en algunas de estas empresas. Por otra parte, me parece que las recomendaciones que se sumen a las anteriores son importantes, sobre todo las que tienen que ver con los organismos autónomos de ICABI y el Servicio Canario de Empleo, donde se tomen las medidas oportunas para exigir el integro de las subvenciones, o que también que se evalúe los fondos de aquellas entidades o fondos sobre personas que no tienen personalidad jurídica para determinar si están consiguiendo los objetivos para los que se crearon. Se plantea igual que en el informe de 2017 que se realicen inversiones financieramente sostenibles, indicar que lo que sería interesante es flexibilizar la regla de gasto, permitir invertir en superávit en servicios públicos esenciales o, en último término, la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como disponer de un nuevo sistema de financiación autonómica más justo y solidario para Canarias como consecuencia de su gran dependencia de los mismos. Y para ello esperamos conseguir el apoyo de la oposición, igual que sucedió ayer con la aprobación de la PNL presentada por Nueva Canarias. Para terminar, volver a incidir en la misma tesis defendida al principio. Hay una falta de responsabilidad política, falta de gestión y de interés por modernizar la administración pública y de no exigir para sí lo mismo que se le exige al resto de los ciudadanos o ciudadanas en el cumplimiento de la ley. No olvidemos que es dinero público y que tenemos que gestionarlo de manera más transparente, eficaz y eficiente en beneficio de la ciudadanía canaria. Muchas gracias. Gracias, señor Llera. Turno ahora para el presidente de nuevo de la audiencia por tiempo de 10 minutos. Un momento. Ya. Muchas gracias, presidenta. Bueno, a ver si logro contestar al menos a la mayor parte de las preguntas que se han formulado, que indudablemente
han sido muchas. En cuanto a la falta de continuidad entre el Magín y el SESLOGIC, hay una resolución de la consejera de Hacienda de 2018 que se ha venido ya aplicando y que ha implicado unas correcciones en los presupuestos que se relatan en el informe. Sí hay que dejar claro, y ya lo hemos comentado en otros informes, se comentó con la cuenta 2017 y también con el pendiente de pago, aunque de una manera más general. Detrás de cada cantidad, detrás de cada expediente, hay una serie de documentación que hay que comprobar y que indolente es un problema enormemente latoso. O sea, hay un descuadre que en otro informe ya comentamos que se produce por una falta indebida, en todo caso de coordinación desde 2005, que es cuando de alguna manera se independiza un sistema de otro, y eso ha ido generando una bola que es de bastante difícil digestión, sin perjuicio de que, tal como se dice en el informe, a partir de esa resolución de esa orden de la consejera de 2018 se ha puesto manos a la obra, y es un tema que paulatinamente se irá viendo los efectos. Con respecto a otro tema que se comentaba, el tema de video, es un problema lo comentaba antes el portavoz de coalición, de un modelo de gestión a través de contratos temporales que implica una salida y una entrada, igual que es el plan con las encomiendas, una salida y entrada de personal, pero sí hay que decir en este tema que IDEO ha ido mejorando desde el año 2014 a 2018 de manera importante su financiación de personal. Empezamos tengo la cifra aquí de 2015, 14,3 millones de euros, y estamos en 2018 a 16,5. Con respecto a los fondos, la propia administración reconoce que el sistema de los fondos sin personalidad jurídica no ha funcionado. Se ha creado uno nuevo a final de 2018, en diciembre de 2018, con lo cual no tiene resultados operativos en 2018, y en principio se ha intentado aprender de las experiencias del fracaso anterior. En las alegaciones, la propia Dirección General de Promoción Económica reconoce el fracaso por la falta de adecuación de estos instrumentos. En cuanto a la evaluación de políticas públicas, indicadores y el presupuestar o de llevar las políticas por objetivos, he consignado en el informe, está consignado que se ha mejorado un poco en las memorias, que debía ser el instrumento inicial de redacción, pero es una mejora indudablemente insuficiente. Aquí hay un problema, es una política horizontal del gobierno, implica básicamente a nivel de propuesta y de elaboración de políticas y de llevar el liderazgo a dos consejerías, a la Consejería de Hacienda y la Consejería de Presidencia, y por una razón o por otra este tema no ha caminado, y estamos hablando de muchos años anteriores en los cuales se está manteniendo esta insuficiencia y esta recomendación. Respecto al comentado por Nueva Canaria en el tema de contratación y en el tema de subvenciones, sí se hace mención a la contratación de personal directivo en la página 83 del informe, quizás no con la profusión que se desearía, pero también hay que tener en cuenta que tenemos en marcha, hoy he firmado la remisión del borrador del informe de contratación, de toda la contratación de radiotelevisión para alegaciones, donde sí se trabaja de manera importante este informe, y ahí queda una consignación de un incumplimiento, y me parece que, si no recuerdo mal, eran tres contrataciones que figuraban, de las cuales en realidad son dos porque uno hay un cambio de nombre, y en las cuales se ha incumplido el requisito de obtener la autorización. En el tema de subvenciones también hay un informe específico de subvenciones que ya está aprobado,
y que también estudiará de una manera mucho más profusa las razones por las cuales se ha ido dilatando el control de la justificación de las subvenciones y a su vez del reclamo de todas las cantidades pendientes. Se ha centrado más toda la actividad en ese área en materia de fondos europeos por el efecto financiero que implica en el resto, en un incumplimiento en ese área de subvenciones. Las pérdidas de sociedades, como tal, sí, aparecen 35 millones de pérdidas, los resultados son dispares en un caso y en otro, pero tenemos que tener en cuenta que la televisión pública tiene unas pérdidas de 35 millones de euros. Y las pérdidas de 35 millones de euros es por calificarlo entre comillas, por un problema contable. Se producen una serie de pérdidas que son compensadas con una aportación dineraria, pero que opera el año siguiente, con lo cual lo que nos gastamos en el 18 lo subsanamos en el 19 y el gasto del 19 lo subsanamos en el 20, con lo cual son unas pérdidas irreales. El control que se está haciendo sobre el sector público empresarial ha sido importante, pero bueno, hay efectos del modelo de aportación de dinero que se haga a la empresa, que al fin y al cabo todo lo soporta la comunidad autónoma. En función de eso condiciona un poco el que aquí aparezcan unas pérdidas, mientras las pérdidas de televisión pública son 35,7, el global del sector público empresarial son de 35, o sea que queda compensado con el positivo de otros. Y bueno, finalmente, un poco por el poco tiempo que me queda, con respecto al empleo social y al tema del saneamiento y demás, lo único que se ha hecho en este informe es constatar el incumplimiento. O sea, se ha preguntado, en el caso del empleo se tiene una respuesta diciendo que no se ha formulado ningún tipo de modificación presupuestaria y de generación de crédito, y en el otro ni siquiera se ha contestado, sino simplemente se ha constatado la no generación del crédito que comprometía los 20 millones, por ejemplo, en el caso del saneamiento, que comprometía esa disposición adicional de la ley de presupuesto. Finalmente, en el tema de recomendaciones, tenemos que tener en cuenta que en esto a veces existe una cierta confusión. Las recomendaciones no tienen carácter ejecutivo por parte de la audiencia, son lo que dice, o sea, es una recomendación. En el caso de que no se ejecuten esas recomendaciones, y hago un paréntesis, creo que la situación mejorará con el informe que estamos preparando de seguimiento de las recomendaciones de 2016 y 2017, de entrada, porque yo creo que nos servirá para aprender a todos y para aprender incluso que hay veces recomendaciones que pueden ser no aceptadas. O sea, la consejería puede tener un criterio, la audiencia puede tener otro. Ese ya pasa a ser un problema del Parlamento, de si quiere o no quiere exigir al gobierno el que se modifique una determinada política o un determinado incumplimiento. Muchas veces hay imperativos o condicionantes de un modelo de gestión, o simplemente hay veces que simplemente lo que hay es no tenemos dinero para acometer lo que usted está proponiendo. Por ejemplo, en el caso de la financiación afectada, efectivamente lleva un montón de años y parece que ya, aunque el crédito haya sido insuficiente, haya sido limitado durante todo este tiempo, parece que ha habido tiempo suficiente para ejecutar algo, cuando además se da la conformidad a la recomendación. O sea, ahí quizás pueda aparecer ya una falta de voluntad. Pero insisto, una de las categorías que va a aparecer en ese informe de recomendaciones es no aceptar. Entonces, de alguna manera, nos va a dar la visión general de cuál es el porcentaje de aceptación o no, y a la vez va a permitir un seguimiento tanto de la parte de recomendaciones como de las propias resoluciones del Parlamento que afecten o que se produzcan en base a informes de la audiencia de cuentas a esta comisión. Gracias, señor presidente. Bueno, pues una vez se ha dado cuenta del informe de fiscalización de la audiencia y sobre el ejercicio de la cuenta general del 2018, les quiero recordar a sus señorías que los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días
propuestas de resolución que se van a incluir en la solicitud en la que puede incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación, y las propuestas concernientes al informe sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma, que incluirán en su caso pronunciamiento sobre la aprobación de la referida cuenta, que se elevarían al Pleno. Y sin más, pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. Y agradecimiento a mis compañeros de mesa y a su colaboración.